Oigan, después de que anduve llorando porque me perdí en una avenida que nunca había pasado, me pasé una vuelta a la izquierda y de ahí me desvié como 10 minutos, entonces me asusté porque había mucho tráfico y lloré, pero llegué y ando en una cafetería ahorita porque voy a comer. Aquí voy a ir a mi clase de pintura, nada más que pues quise venir a una cafetería primero y tomarme un cafecillo, comer algo porque pues realmente no he comido nada. Me voy a poner a leer tantito y ya. Nunca había venido aquí a ver qué tal está. Y estoy emocionada porque hoy me la voy a pasar toda la tarde en mi clase de pintura. O sea, van a ser 4 horas de pura pintura. Espero avanzarle a mi nuevo cuadro que estoy haciendo. Tírale, hermano, tírale. Oigan, me puse a leer y tenía tanta hambre que llegó la pizza y se me olvidó que estaba grabando. Entonces le empecé a comer tantito. Está deliciosa, lo juro que está deliciosa. Tiene pesto. No sé, ya ni me acuerdo qué tiene, pero está delicioso, lo juro. Y con un aderezo de chipotle. Qué rico. Me puse a leer y estaba súper concentrada. Y estaba escuchando música con los audífonos. Y justamente estaba leyendo una parte del libro donde dice donde dice que a veces no escuchamos ni la música, o sea, ya empezamos como a juzgarla desde que empieza. Lo importante es escucharla sin tener ningún pensamiento, solo escucharla y ya. Y dije, wow, es cierto. Yo soy así como que, ay, no me gusta la canción, la salto de volada, pero bueno, me tengo que tomar el tiempo de escuchar la música. Y eso en muchas cosas, no nada más en eso, o sea, en general de apreciar las cosas pequeñas siempre. Ahora sí ya comí y voy a ir a mi clase de pintura. Me compré un cafecito. Como quiera, ahí siempre, en donde pinto, en el estudio de pintura siempre hay café, pero es caliente, entonces cuando me acabe este lo voy a poner, a ver si me sobraron hielitos. Lo voy a hacer café frío, mejor. O sea, le voy a echar del calientito aquí cuando le baje un poquito más. Yo creo que en 4 horas sí me tomo unos 2 cafés. Que la neta, a veces como que cuando pinto pues me relaja mucho y me da sueñito. Pero pues sí. Bien, hay un bazar. Espero avanzarle mucho a mi pintura el día de hoy. Ahí les voy enseñando cómo voy empezando y qué tanto le avancé. Termina aquí de mezclar todo y vas a empezar a agregar a chorritos la barniceta, ¿ok? Así, nada más que sí, ven agregando de chorritos y poquito a poquito voy integrando porque si no... El señor... Viéndolo un rato.
pusieron una aguja gigante y la traigo ahí. Miren, voy a desayunar después de muchas horas sin comer. Son claras de huevo, puré de papa, tortillas, jugo de manzana y gelatina. Sí. La vista de mi habitación del hospital. Mi outfit. Oigan, pues les voy a dar el contexto de este video y la explicación del título. Como pueden ver, pues este video empieza normal, o sea, en mi vida normal. Yo planeaba que este fuera un vlog, pues de haciendo algo en mi semana normal, pues pintar, y planeaba pues complementarlo con las cosas que hicieron la semana, pero no me esperaba que, o sea, que lo fuera a complementar en el hospital. Esto lo estoy grabando ya un mes después, porque este vlog, o sea, esto yo lo grabé hace un mes. De hecho, la pintura que hice al principio del vlog ya está terminada. Ya no había salido, ya no había hecho cosas para los vlogs, entonces pues lo voy a completar así, explicándoles y dándoles el contexto del vlog. Pues yo estaba normal, como les digo, eso fue un viernes en la mañana. Yo pues estaba muy bien, me sentía perfectamente. Luego llega el sábado también salí. Llega el domingo, estaba yo en stream, estaba normal, estaba bailando, traía un cosplay y todo. Y cuando corté stream, de repente me dio como que un dolor muy fuerte en la panza. Empecé a llorar, le llamé a mi mamá de que me sentía muy mal. Y estaba aquí mi hermano, entonces me dijo: dile a tu hermano que te lleve a urgencias al hospital. O sea, no está bien que te sientas así de mal. Y también no podía respirar bien. Entonces ya me llevaron a urgencias. Estuvimos ahí toda la noche. Haz de cuenta que yo llegué ahí, yo creo que como a las 10:30, 11 de la noche al hospital. Y me hicieron un ultrasonido y vieron que traía un quiste que se había roto. Entonces por eso me había dolido tan feo, y pues se me rompió un quiste que yo ni siquiera sabía que tenía de la nada. Entonces el doctor me dijo: vamos a tener que operarte ya mismo. O sea, era en la madrugada, entonces me dijo: de volada en la mañana, a las 8 de la mañana, te vamos a pasar al quirófano y te vamos a hacer la cirugía. Y yo estaba como, ¿qué? O sea, le dije: ¿es necesaria la cirugía? Y me dijo: sí. Me dijo: sí, es muy necesaria porque se te rompió y es peligroso, o sea, que traigas todo ahí. Si tú fueras mi hija, te operaría ya mismo, pero pues ya mismo no puedo, tengo que esperarme mañana. Entonces mañana mismo te metemos a quirófano. Y yo estaba como, ¿what? O sea, yo estaba perfectamente, yo me sentía súper bien, y de la nada, pum, una cirugía. O sea, dije, ¿what? Entonces como que me saqué mucho de onda, estaba como que en shock, y en ese momento pues estaba muy bien. Ya luego me desmayé en la madrugada, ahí me di cuenta donde no estaba bien, o sea, que realmente mi cuerpo tenía algo. Y me desmayé, nunca había desmayado en mi vida, eso fue mi primera vez, estuvo horrible. Y luego pues ya me hicieron mi cirugía y todo, pues yo estaba, o sea, ya me sentía mejor, ya no me dolía. Fueron la cirugía y pues dije, ni modo, pues yo tenía planes, quería hacer varias cosas. Estaba yendo al gimnasio y tuve que suspender todas mis actividades porque pues me tuvieron que operar de urgencia, y estuvo muy extraño todo. Pues yo me agüité porque dije, ¿cómo es posible que de la nada me pasó esto? O sea, y pues voy a tener que esperarme un mes en reposo, que nada fueron 2 semanas de reposo. Ya como que a la segunda semana como que ya empecé a caminar, y fue la boda de mi hermano y todo eso.
Y bueno, ya después de eso yo pensé que tal vez ya era lo último. O sea, dije ya, voy a estar bien. Nada más esto de reposo y ya me recupero 2 semanas más y regreso a hacer ejercicio. Pero no, la vida no me suelta todavía. Mandaron a patología lo del tumor, lo del quiste, y pues salieron otras cosas raras que no me van a permitir soltar el hospital por algunos meses, probablemente años. Pero bueno, ya saben el contexto los que vieron mi video anterior. Pero pues sí, eso ya es otro tema. Solamente quería hablar sobre el contexto de este vlog. Pero bueno, pues eso es todo. Ese es el contexto. Fue de la nada como pasó esto. Entonces, pues sí, chicos, así es la espontaneidad de la vida. Disfruten la vida y no la den por hecha, porque todo puede cambiar en solo un momento, literal. Pero pues gracias por ver este video hasta aquí. Gracias por escucharme. Los quiero mucho y les mando besitos.